Buenos días. Ánimo, ánimo. Pues vamos a contestar sus preguntas y vamos a estar poco tiempo porque tenemos el acto de conmemoración del Día de la Bandera. Es un acto muy importante. Hoy 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera Nacional y año con año se hace esta conmemoración. Entonces vamos a estar en el Campo Marte a las 9:30, es la ceremonia, pero tenemos tiempo para contestar preguntas. Si les parece, nos vamos a la primera fila. ¿Sí? Empezamos contigo. Y además son equilibrado, 3 mujeres y 3 hombres. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias. Presidente, de acuerdo a una investigación que realizamos en el medio, en los últimos 2 años resurgieron enfermedades como sarampión, viruela, tuberculosis, incluso se dieron algunos casos de polio, que no solamente es una situación de México, sino se dio a nivel mundial justamente por el asunto de la pandemia, dado que los gobiernos, pues, enfocaron todos sus esfuerzos para enfrentarla. Sin embargo, a finales del año pasado, las autoridades sanitarias federales dijeron que había una asignación presupuestal para adquirir vacunas, no solo de COVID, sino de otro tipo. Sin embargo, justamente también el año pasado fue difícil tener acceso a este tipo de biológicos en el sector público de salud. De hecho, hubo un recorte aproximadamente del 55% en este rubro en el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Entonces quisiera yo preguntarle si le han compartido pues las causas por las cuales se dio justamente esta reducción de poco más de 14,000 millones de pesos. Además, saber si ya se tiene planeada justamente esta estrategia para aumentar el porcentaje en la cobertura del esquema de vacunación, saber cómo se está manejando también la adquisición de estos biológicos y cómo se va a aplicar también en lo que tiene que ver con la comunidad migrante que está llegando a nuestro país, puesto que también se tienen casos de que pues han llegado niños solos y pues eso quizá también pudiera ser una situación de salud pública, un problema de salud pública. Bueno, en primer lugar, no hay techo financiero en cuanto a salud, educación, a todo lo relacionado con la justicia social. Se tiene todo el presupuesto que se requiere, independientemente de la aprobación del presupuesto. Son prioridades los medicamentos, las vacunas, el que no falten los sueldos de los maestros, de los médicos, el que no falte la pensión para los adultos mayores. O sea, son recursos intocables. No tiene que ver con los altos sueldos de los funcionarios, que eso sí, o los lujos en el gobierno, pero la parte social tiene prioridad como nunca en el gobierno. Yo pienso que el martes que viene el secretario de Salud y viene Hugo, que es el que tiene que ver con esto, podrían informar sobre todo este plan de vacunas, cómo está el abasto, todo lo que estás preguntando, los recursos, y ellos pueden explicar muy bien. Hay también algo que se debe de tomar en cuenta.
había el negocio de comprar por comprar para favorecer a laboratorios, a empresas y también a los servidores públicos corruptos, más que nada funcionarios, porque no se les puede llamar servidores públicos. Ya eso ya no se hace, porque hay presiones de laboratorios para comprarles vacunas y constantemente estamos analizando la conveniencia o no, porque hay mucho mercantilismo, lamentablemente, hasta en lo que tiene que ver con la medicina y los medicamentos. Pero esto se los puede explicar muy bien el doctor Hugo López-Gatell el martes. Es un buen tema, porque ya están queriendo que compremos más vacunas. Había presiones y los laboratorios tienen coyotes, pero les llaman elegantemente lobistas, y tienen también publicidad, manejan publicidad, cabilderos, sí. Pero en este caso son las vacunas que tienen que ver con el esquema primario de vacunación. Pero estoy seguro de que no tenemos ningún problema, que tenemos abasto suficiente, pero vamos a esperarnos que nos informen. Sí, incluso también ver si nos pueden comentar en esta relación de las vacunas contra el tétanos y contra el virus del papiloma humano, que también fue, pues digamos, una demanda que estuvieron haciendo pues los padres de familia de que el año pasado no se encontraban estos biológicos. Sí. Bien, presidente, gracias. En otro tema, en las reuniones usted que ha sostenido en estos últimos días aquí en Palacio Nacional, pues vimos la presencia de Mario Delgado y de Horacio Duarte. No sé si nos puede usted compartir qué temas trató con ellos y también saber un poco sobre el encuentro que tuvo ayer con la señora Lilia Paredes Navarro, esposa del presidente depuesto de Perú, Pedro Moreno. Pues vienen ciudadanos, dirigentes Pedro Castillo, a Palacio y los recibo y platicamos sobre distintos asuntos. En el caso de Mario y de Horacio, ¿tiene que ver con las elecciones del Estado de México? No, vienen a platicarme sobre otra cosa. En el caso de Horacio, aun cuando está de coordinador en la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México, vino hace poco porque él era el encargado de aduanas, ¿sí? Y platicamos sobre eso, básicamente. ¿Y con el dirigente de Morena? Pues cómo va Morena, qué piensan, cómo puedo hacerlo con cualquier otro dirigente de cualquier partido. ¿Cómo va Morena? No me pregunte eso porque entonces voy a decir que va bien y me van a multar. Y con respecto al encuentro… O sea, que conste, ¿eh? Y con respecto si me cepillan, tú fuiste, ¿eh? Y con respecto al encuentro con la señora Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, ¿qué habló con ella? Bueno, la recibí, ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que
vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos. Está llena de sentimientos y pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución los conservadores del Perú, que es una minoría, Desde que lo eligieron, empezaron a hostigarlo. Llevaba apenas, creo que 1 mes, 2 meses, y ya estaban pidiendo su destitución, porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo, de los más pobres, de los indígenas, y hay lamentablemente mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con gobiernos extranjeros. Estamos hablando del gas, estamos hablando del cobre, del oro, de la plata, del litio. Además, explotan a los pueblos, saquean sus recursos naturales, hay muchísima pobreza. Todo esto es lo que lleva a tomar esas decisiones de destituir autoridades legal, legítimamente constituidas. Son golpes de Estado mediáticos, técnicos, violando la Constitución, violando las leyes. Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados. Es para que estuviese la OEA convocando a todos los Estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso, y que se le restituya en su cargo, porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo. Y la respuesta
es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de información en el Perú. La gente se entera por las redes sociales, el olvido de la gran prensa internacional. Bueno, ni la ONU interviene. Entonces es lamentable. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación que el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo, 90%. Y aún así, ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza. Ya van más de 60 asesinados. Y en esas mismas encuestas, la mayoría de la gente del Perú está pidiendo que se convoque de inmediato elecciones. Que sea el pueblo el que decida. Pues estamos hablando de mayoría, es el 80, 90%. Y no se quieren quedar hasta el 2026. Entonces, muy lamentable, ¿no?, que esto esté sucediendo y no puede uno callar ante la injusticia. Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente Pedro Castillo, y a eso vino y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado. Bien, presidente, finalmente, hace unos días en Zacatecas, alumnos, maestros y personal administrativo realizaron una marcha para pedir mayor seguridad. Hay que recordar que en esta entidad en las últimas fechas se ha dado la desaparición de jóvenes universitarios y de jóvenes en general y bueno, también lamentablemente el asesinato de ellos. Preguntarle cuál es su lectura ante este reclamo y cuál sería su respuesta ante esta manifestación. Pues que primero que tienen derecho a hacerlo, hay que garantizar la libertad de manifestación y informarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde, todo, para garantizar la paz en Zacatecas y en todo el país, todos los días.
desde las 6 de la mañana. Estamos atendiendo. ¿Hay alguna estrategia en específico para Sí, esta entidad, sí, tomando sí. en cuenta estos casos? Estamos con presencia de la Guardia Nacional, combatiendo la violencia y la impunidad. No hemos dejado solo al pueblo de Zacatecas ni al pueblo de Guanajuato. Estamos trabajando. El asunto es que estas bandas pues echaron raíces. Pues esto es el fruto podrido de lo de, ¿cómo se llama el que está siendo juzgado en Estados Unidos? García Luna y de sus jefes. Esto fue lo que dejaron. Y ahí vamos, poco a poco. Tenemos ventajas, porque aun cuando ya es un mal que dejaron avanzar mucho, que lo promovieron, pues, con el contubernio de autoridades y delincuencia, con la corrupción, como está quedando de manifiesto. Tenemos la ventaja que al no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, se avanza. Ese es un elemento bueno, a favor. Otro es atender las causas, que no se hacía. Se abandonó al pueblo, se abandonó a la gente humilde, creció la desintegración de las familias, creció la pobreza, se abandonó a los jóvenes. Todo eso es lo que estamos atendiendo. Presidente, en ese sentido, ¿usted entonces coincide con las declaraciones del senador Ricardo Monreal de que justamente este caso de Genaro García Luna pues demuestra que había un narcoestado aquí en México? Sí. ¿Se está pues combatiendo? Es evidente. ¿Se está combatiendo ahora? Sí, no existe. ¿Ya no existe esa relación? No, porque no estamos nosotros asociados o involucrados con el narcotráfico. Somos distintos, somos diferentes. Ayer me dio mucho gusto, la verdad, lo digo de manera sincera, de que ya los periodistas que tenían una actitud de defensa al autoritarismo y a la estrategia de mátalos en caliente, incluso de protección a lo que hizo Calderón, ya están cambiando de parecer. Te mandé ayer un fragmento de una mesa redonda, ¿cómo se llama? Del tercer grado, de Televisa, que ahí siempre defendían pues la estrategia de mano dura, pensando que se puede enfrentar la violencia con la violencia y el mal con el mal. Ahora ya empezaron a rectificar y eso es muy bueno. Es de sabios cambiar de opinión. Lo que está mal es la ceguera, el aferrarse, ¿no?,
y no ser autocríticos, caer en la autocomplacencia. Pero ya estoy viendo. ¿No tienes ahí un fragmentito? Ponlo. Mire, Lo que estamos viendo políticamente aquí. Párame. Este es Sergio Sarmiento. Porque los van parando, los voy a ir mencionando, pero porque es interesante que por primera vez están ellos pues prácticamente ofreciendo una disculpa y se los tiene uno que reconocer. Los celebro, pues, y los felicito, sinceramente, porque lo otro es pues el absurdo, el querer seguir diciendo que no hay pruebas, que no es cierto, o que si es cierto estuvo bien, porque se llega a eso, porque el pensamiento conservador es muy autoritario, es decir, hay que barrer. Y en un tiempo esa fue la política que aplicaron, de masacres y de limpias. Entonces, ahora yo estoy notando un cambio y siempre voy a sostener que esto de García Luna va a ayudar mucho. Porque también se metieron, queda muy mal México, ¿no? Como si García Luna fuese México, o Calderón fuese México. Ninguna autoridad, por poderosa que sea, se puede comparar a México, a la grandeza de nuestra patria. Ninguna autoridad, ningún presidente, es un representante de un país, de un pueblo, pero no es el país, no es el pueblo, no es la nación. Puede ser incluso representante del Estado, pero no necesariamente de la nación. Por eso cuando dicen hombre de Estado, estadista, yo digo, sí, está bien, pero es mejor ser hombre de nación. Pero a ver, este es el Sergio Sarmiento. Lo que estamos viendo políticamente aquí, bueno, es un golpe enorme para el expresidente Felipe Calderón. No hay duda de que además la jugada, muy bien jugada por el presidente. Pues que yo no lo veo bien, yo no lo escucho bien. Acá no se escucha bien, yo creo que ustedes sí lo ven mejor. Se vicia aquí. Puesto lo que estamos viendo políticamente aquí, bueno, es un golpe enorme para el expresidente Felipe Calderón. No hay duda de que además la jugada, muy bien jugada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer responsable a Felipe Calderón, pues le salió muy bien, logró mandar el mensaje de que los de antes eran corruptos, y yo ya conmigo ya no hay corruptos, pero los de antes eran muy corruptos, y el más corrupto de todos los corruptos era el presidente Felipe Calderón. Desde luego, Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, Este es pues mal. Leo Zuckerman. Este una vez me confesó de que él era neoliberal. O sea, sí, yo soy neoliberal. Yo digo, pues está bien, ¿no? Sigue tu camino. Pero él mismo así con mucho orgullo. Pon.
Y si sí sabía, pues peor, ¿no? Entonces, A ver, por donde lo regresa. veas, Es que es interesante lo que dice. Presidente Felipe Calderón. desde luego Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, pues mal. Y si sí sabía, pues peor, ¿no? Entonces, por donde lo veas, es un golpe durísimo a Felipe Calderón. Lo que escribió Felipe Calderón: como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Jamás negocié ni pacté con criminales. ¿En serio? ¿Lo siguen creyendo? ¿Hay alguien que lo crea todavía hoy? Ahora de su respuesta no. Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio. Fíjense lo que dice. Ahora de su respuesta no, y me parece que la respuesta tiene que ver con que lo noqueó el veredicto y que él debía de haber escrito algo explicando, asumiendo la responsabilidad política, pero sí es responsable como jefe del Ejecutivo. Entonces, su respuesta, bueno, de entrada, ¿no? No sé si se escucha bien. O sea, sí, es que es muy interesante lo que él dice. Habla de la respuesta de Felipe Calderón y cuestiona la forma en que responde Calderón, que le dice, ¿por qué no explica sobre sus vínculos o su relación con García Luna? A ver si se puede. Política, pero sí es responsable como jefe del Ejecutivo. Entonces, su respuesta, de entrada, y lo mantuvo y le dio la razón en todos estos pleitos intestinos con el CISEN, con la Procuraduría, con el Ejército, en donde siempre decantó hacia él. Entonces sí tiene él una responsabilidad política y sí tiene, o sea, sí es absolutamente legítimo que se le exija una explicación. Sí se escuchó, ¿no? Sí, lo que él está planteando. Sí, así, porque hace unos días él decía que se juzgaba a México. Y qué bueno que cambió de opinión, ¿no? Pues, pero es parte, ¿no?, de lo mismo. Adelante, vamos. Presidente, buenos días. Iván Saldaña, del Heraldo de México. Dos temas. Primero, preguntarle, el PAN, presidente, se deslindó ayer de Genaro García Luna. Dice que él nunca fue militante, Genaro García Luna, que no fue militante de ellos, y también Santiago Krill dijo que como secretario de Gobernación no tenía trato con él, e incluso ya lo llama que pasó de el superpolicía a ser el supertraidor de México. Preguntarle también si a partir del fallo que declara culpable a Genaro García Luna, se dice que la Fiscalía ya están empezando con el tema de la investigación al círculo cercano de García Luna en México. ¿Es necesario en ese círculo cercano también que llegue a, pues el círculo cercano, básicamente, pues su jefe era el expresidente Felipe Calderón, era su secretario de Seguridad? ¿También debería de llegar esa investigación a ellos directamente, a Vicente Fox también? Pues miren, también celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, ¿no? En este caso, los dirigentes del PAN, acerca de que si es militante o no García Luna. Pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox,
que sí era militante del PAN, o solo que ya no sea militante Fox del PAN, o era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad, en este caso. Y Calderón pues también llegó al gobierno impulsado por el PAN. Pero bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo? No, tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón, porque todavía hay tiempo para que García Luna actúe como testigo, protegido o el equivalente, no solo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel, sino por su contribución a sanear, a purificar la vida pública de México y para que no se vuelva a repetir, que nadie en ningún nivel de la escala pública se atreva a entrar en contubernio con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco, que se separen, que se deslinde lo que es la responsabilidad pública de los intereses económicos, de los intereses producto del influyentismo, de la ilegalidad. Es que eso es una gran contribución para el futuro de la vida pública del país, para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros. Presidente, ¿y qué responsabilidad tiene o debe de tener el exsecretario de Gobernación con Vicente Fox, Santiago Krill, sobre el tema? Porque dice que él no tenía trato y pues básicamente antes el secretario de Gobernación era el segundo del presidente. Mira, hay muchas cosas. Habría que ver en la cuestión legal quién es el que se hace cargo de los temas de seguridad. O sea, siempre hay lo que se llama cabeza de sector. Si Gobernación tenía la coordinación de los temas de seguridad en ese entonces, pero pues eso es otra cosa. Qué bueno que él se deslinda de esa responsabilidad y lo que hay que esperar es a ver si van a haber otros testimonios y que se siga la investigación a fondo sobre este asunto. Ahora, no se puede tapar el sol con un dedo, porque esto no es militante del PAN. Debe de haber
infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN, defendían la estrategia de Calderón, de García Luna, en las redes, ya deben de estar circulando. Sí, o sea, pero Manuel Espino dice que le advirtió a Felipe Calderón. sí, sobre eso. y hay otros testimonios. El general Ángeles, sí, sostiene eso, y otros, sí. El que no, que fue presidente del PAN, y luego estuvo también con Gustavo nosotros, Madero. y se regresó. Germán Martínez, él también dice eso, o sea, que sí sabía, pues, Felipe, que sí le decían. Ya me acordé, que el que estaba de secretario de Gobernación, primero, que fue gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña, eso es lo que dice Germán, le advirtió a Calderón que no era correcta la estrategia y que había que tener cuidado. No sé si menciona de lo que hacía García Luna y este grupo. O sea, pero hay muchísimos testimonios de estos. Sin embargo, hay que esperarnos. Todavía van a salir más cosas. Y sobre lo que le preguntaba, presidente, de este fallo en Estados Unidos de que es culpable, ¿es un elemento tangible para proceder en México contra el círculo cercano de...? Sí, y también es una llamada de atención para la justicia mexicana. Porque se debió juzgar aquí. Nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza, ya no tanto ahora en el Ejecutivo, sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial necesita reformarse. Es que, por ejemplo, el que los jueces dejen libres por cuestiones formales a delincuentes. Lo que pasó en el caso de Caro Quintero, un sabadazo, y nosotros tenemos que estar cuidando eso. ¿Cómo que lo sueltan? Ya después cambian, ¿no?, la resolución. Sí, pero ya se fue. Y todavía esto que sucedió el día que están juzgando a Genaro García Luna, y un juez, un magistrado ordena que se descongelen las cuentas de su esposa, de García Luna. Y le estoy pidiendo, con todo respeto, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los
consejeros de la judicatura que tienen la función de vigilar el buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, que expliquen esta situación, que informen, y se quedan callados. ¿Por escrito no lo van a hacer, presidente? No, yo creo que es suficiente, yo creo que sí ven la mañanera, pero eso no es un asunto de nosotros, es del Ejecutivo, del presidente. Ese es un asunto de su responsabilidad para con los ciudadanos, para con el pueblo. Lo mismo, si no hay actuación, pero hay que ver si se presentó la denuncia, cuándo se presentó. Entonces, sí es un llamado de atención, ¿sí? Para decir, ya que no haya impunidad, que no haya contubernio. Es que así como estaba tomado el Ejecutivo, tomado, secuestrado, que era una república aparente, simulada, así como pues es un proceso de transformación que lleva tiempo, hay que seguir limpiando los poderes en su conjunto. Pero vamos bien, vamos muy bien. Presidente, en un segundo tema, y bueno, aprovechando también que mencionaron a la Fiscalía, reapareció el fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Ya tuvo usted comunicación con él? Y el segundo tema, preguntarle ¿cuándo hablará con el dueño de Tesla? Si hay definición en dónde se instalará Tesla, si nada más va a ser en un estado, van a ser en varios, y de cuánto sería la inversión, cuántos empleos generaría. Gracias, presidente. Sí, me da muchísimo gusto que ya ayer salió una foto de Alejandro Gertz, ya está en su oficina, ya está bien de salud. Lo celebro porque ya lo daban por muerto y gozaba de cabal salud, o se estaba curando, y ya está bien, y eso me da gusto, ¿no? Lo celebro, porque hubo toda una campaña. Bueno, llegaron a publicar que tenía cáncer, que ya estaba en la fase terminal. Los medios informativos, bueno, todos, no todos. Ya cuando hable yo de medios, ya me ayudan ustedes, ¿sí? Como el que tenía Fox de vocero. Lo que quiso decir el presidente es que no todos los medios, ¿sí? Ya, que quede eso establecido. Aquí está la carta. Digo la foto. Ahí está ya. Entonces, pues es para celebrarlo. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, vamos a tener una comunicación con ellos pronto, muy pronto, para ponernos de acuerdo, que sí nos importa mucho
el que se invierta en el país porque significa la creación de empleos, pero queremos también cuidar, ¿no?, el territorio, no destruir el territorio, garantizar que no le falte agua a la gente, porque el pueblo tiene que estar siempre por delante. ¿Mande? No, decirle dónde es posible que se invierta, que haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano, porque no es agua nada más para las plantas. Eso no es el problema, porque se puede utilizar agua tratada. El asunto es que cualquier inversión, si es grande, implica pues más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público. Entonces, no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento con bienestar. Sí, todos los empresarios extranjeros ya son muy sensibles y tienen una dimensión social, cívica, en este caso ambiental. Están participando todos, la mayoría, en lo relacionado con el cambio climático. Bueno, esta empresa produce vehículos eléctricos, entonces no veo ningún problema. No sé yo exactamente cuánto, nada más es de que en el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua. Y además, ¿por qué no hay agua en Nuevo León? ¿O por qué no alcanza el agua? Porque ha habido mucho crecimiento. El mismo gobernador decía que eran víctimas de su éxito, algo así, de que como tienen mucha inversión, crecimiento, pues ha llegado mucha gente, ha habido mucha migración, entonces ha crecido mucho la zona metropolitana de Monterrey y eso ha significado un mayor consumo de agua. Por eso estamos atendiendo el problema de manera urgente, deseando de que no sea tan severa la sequía este año, que nos dé tiempo de terminar el acueducto del Cuchillo, porque con eso resolvemos el problema de la escasez de agua, pero
5 años. Se está trabajando también. Va a estar a finales de este año. O sea, son las dos grandes obras que estamos haciendo. Pero no se puede caer en la anarquía, en el desorden. En el norte en general ya falta agua, o sea, son muy pocos los lugares donde hay agua. Se está haciendo un análisis cada 3 años con agua, emite una recomendación sobre la existencia de las aguas subterráneas, aguas superficiales, lo que se tiene de agua. Por ejemplo, lo que querían hacer con la planta esta cervecera en Mexicali, Constellation, que entendieron muy bien por la pregunta que me haces los dueños de Constellation, unas personas muy responsables, decentes, los dueños de esta empresa vinieron a hablar con nosotros y se les dieron facilidades y ya están construyendo su planta en Veracruz. Pues no sé, pero yo creo que el año próximo, y compraron un terreno y van a tener un sistema de tratamiento de agua de primera, con tecnología de punta, y les queda ahí el puerto para poder exportar la cerveza. En fin, se pudo con ellos. Hay, no sé si pones el último, está por salir el dictamen correspondiente a los próximos 3 años, pero que está vigente, a ver si lo pones, el mapa de existencia o abasto o disponibilidad de agua en el país. Están de rojo de algunas regiones, estados. ¿Mande? La sugerencia para acá sería el sur del país. El sur es... Y donde se tenga el agua. Si decidiera instalarse en Nuevo León, ¿lo permitiría? Si no hay agua, no. No habría posibilidad. No, sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible. Esto, mire. No podemos seguir con la misma política. Por ejemplo, lo que se hizo en La Laguna, que se opta por la siembra de la alfalfa, que requiere mucha agua para producir leche, y se desarrolla económicamente la industria lechera. Es ejemplar. Se llama, ¿cómo se llama?
la empresa de La Laguna, Lala, ¿sí? Sin embargo, no solo por ellos, no solo por la alfalfa, pero también la minería, ¿sí? Se va agotando el agua, se van agotando los acuíferos, y entonces cada vez hay que perforar a más profundidad, 2.000 metros, y entonces ya el agua que está a mayor profundidad ya es un agua con arsénico. Entonces, el único lugar en México, y yo creo que de los pocos en el mundo, en donde hay plantas de tratamiento para quitarle el arsénico al agua, es en La Laguna. Imagínense eso. Y además ya con problemas de salud. Graves. Entonces, por eso estamos invirtiendo para que con agua superficial se garantice el abasto de agua a los pobladores de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo, de La Laguna. Se llama Agua Saludable para La Laguna. Es una inversión como de 12,000 millones de pesos. Llevar el agua de una presa, tratarla y hacer un acueducto que se está construyendo hacia La Laguna. Estamos hablando de como 100 kilómetros de acueductos. Es un poco lo del Cuchillo a Monterrey. Estamos haciendo un segundo acueducto de 100 kilómetros. Pero esa agua, incluso teniendo también químicos, no tiene la misma contaminación que la extraída en los pozos. Entonces, ahí el tratamiento es menor, pues. Está, vamos a decir, dentro de la norma. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Y hay otro sobre entidades, sobre estados. Fíjense, ¿dónde querían la Constellation? Ya habían entregado los permisos. No era culpa solo de la empresa. La mayoría de las empresas tienen gestores, tienen abogados en México, despachos de fiscalistas. Bueno, se llevan empresas a trabajar a funcionarios. Les decía yo que Alfa de Monterrey se quería llevar, no sé, yo creo que ya se la llevó, sí, la contrató a la señora del COFESE, de la competencia, que estaba aquí en el gobierno, en esa comisión, ¿sí?, que crearon en el periodo neoliberal para defender a los privados, en contra de Pemex y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de las empresas públicas, como los jueces estos, que son especialistas en proteger a los particulares y no protegen al pueblo. Pero miren,
allá arriba, no, en el anterior pon, que está más claro el anterior. Bueno, pero ahí está Mexicali, pero a ver, la anterior. Esta. Superficiales. No, pero la otra, la que pusieron primero, está rojo. Esta. Ese es Mexicali. Ahí está la mancha roja. Agua subterránea, sí. Pero todo se arregla, ¿eh? Gracias. Buenos días, presidente. Arturo Pavón, de El Chapucero. Se acaba de publicar o anda en las redes un supuesto finiquito, o los montos de finiquito de Lorenzo Córdoba, en el que, bueno, se toman en cuenta pues el finiquito normal, la compensación, los seguros de separación individual que aporta el patrón y que aporta también el trabajador. Sin embargo, ya salieron a desmentir supuestamente, porque no se puede saber el monto del ahorro de cada quien, pero el cálculo normal y mínimo que estaría recibiendo este señor serían 9.104.726 pesos de finiquito total, que al parecer va a ser más, porque el diario La Jornada publica que hay un monto que rebasa los 16 millones de pesos. Aquí la pregunta es un organismo autónomo, supuestamente, pero no es autónomo del financiamiento de los dineros, porque es dinero que sale de todos nosotros, de los impuestos. Entonces, ¿hay alguna forma en que, pues si hay una reforma del sistema de elecciones, podría ya hacerse que tengan que rendir cuentas claras al pueblo y no mantenerse así en esa autonomía? Pues sí, pero es lo que se está procurando, ¿no? Que nadie gane más que el presidente, como lo establece la Constitución, que haya austeridad, que se respete la ley de austeridad republicana, donde pues no hay servicio médico privado. Eso se quitó en nuestro gobierno, porque los funcionarios podíamos ir a una clínica privada y hacernos una cirugía plástica y se pagaba con el presupuesto. Y me consta de un alto funcionario público del Poder Judicial, precisamente, que se arregló la nariz y fue con cargo a ese seguro especial que tenían. Bueno, ese seguro se eliminó en el Poder Ejecutivo, pero hay dependencias que lo mantienen, estos organismos autónomos, porque se ampararon, porque hicieron triquiñuelas. Lo que explicaba aquí Pablo Gómez cuando vino, de cómo le hicieron para ganar más que el presidente, violando lo que establece la Constitución. Ellos mismos se dieron amparos. El caso del ahorro, aquí se suspendió, pero en otras partes
se siguió manteniendo. ¿En qué consiste lo del ahorro? En que si se gana como el señor Córdoba, que debe estar ganando como 250,000 pesos más o menos, entonces ahorra un 10%, 25,000 pesos, y de ese fondo del presupuesto le aporta otros 25, de modo que ya ahorró 50,000 al mes. Cuando termina, como ahora que va a terminar, así era antes, no sé si ellos tienen este mismo sistema, es muy probable, se llevan todo ese ahorro. Eso existía. Entonces, eso pudimos quitarlo, pero no en todos lados, porque se ampararon. Yo tengo que hacer una revisión de nuevo de todas las modificaciones que hicieron a la ley de austeridad y a lo que tiene que ver con el cobro de los sueldos elevadísimos. Sí avanzamos. Por ejemplo, ahora que estuvo el de Banobra, director, Jorge Mendoza, que además es un buen funcionario, un buen servidor público, salió lo de que cuando Calderón llega a Banobra, lo primero que hace, pero al mes de haber llegado, es otorgarse un crédito, porque los empleados de Banobra tenían esa prestación. Sí, tú me lo aclaraste, de que tenía que haber pasado un tiempo, pero lo primero que hizo fue eso. Cuando se dio cuenta o que empezaron a cuestionarlo, ya hizo una transferencia a un banco privado, que por cierto estaba ahí un funcionario, Molinar, no el finado, sino un hermano de él, fue el que le ayudó a hacer el traslado del crédito en un banco. Entonces, todas esas cosas, bueno, tuvimos éxito también quitando las pensiones de los expresidentes. Por eso Fox anda ahí de mal humor. Pero eso sí se avanzó porque era un abuso. ¿Saben que recibían en total 5 millones de pesos mensuales? Porque no era nada más el sueldo de ellos, que era el equivalente a lo que ganaban un secretario, que no es lo que ganan ahora, sino era más. Con todas las prestaciones, viáticos y personal administrativo a su servicio, llegaron a tener cada uno 100 servidores, la mitad militares, de 40 a 50 militares, o sea, un general más jefes y soldados. O sea, la suma de todo implicaba como 5 millones de pesos. Entonces, eso sí se pudo. Y otras cosas más. Por eso, pues nos alcanza el presupuesto, porque hay ahorros, pero hay que seguir. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Y también cuando se cometen esos excesos es porque está de por medio la corrupción. Alegaban, ¿no? Decían, no, es que si no se les paga bien, se van a corromper. O si no se les paga bien, los buenos se van a ir a trabajar a la iniciativa privada. ¿Ustedes creen que la iniciativa privada ganen 600,000 pesos mensuales? ¿Un gerente? No. El que se atreve a cobrar 600,000 pesos mensuales en un país con tanta pobreza es una gente insensible que no debe estar en el servicio público. Porque si se trata de hacer dinero, pues a la iniciativa privada, y es legítimo, pero aquí es servicio público, siervos de la nación. Por eso también está grave lo de García Luna y de cualquier servidor público, porque se debe de castigar al que roba, pero se debe castigar doblemente si se trata de un servidor público. O sea, debe ser mucho más el castigo, porque nos están confiando, ¿sí?, la seguridad, el bienestar del pueblo. En eso coincido con el boletín que hicieron en la Fiscalía de Estados Unidos, de que lo que hizo García Luna es un acto de traición a México, al pueblo de México. Como cualquier corrupto. Y quien se lo permitió sabiendo lo que era y lo que hacía. Eso va a irse aclarando. Y lo mejor es que se tome la iniciativa, lo que están haciendo ya los periodistas. Pedir cuentas. Sí, que ofrecer disculpas y decir, estaba yo equivocado. Sí, todos los seres humanos cometemos errores. Solamente el Creador pues es perfecto, ¿no? Pero ni el agua bendita es químicamente pura. Sí, en una segunda pregunta, ¿habría alguna manera, ya como lo denunciaba Pablo Gómez la vez anterior que intervino, en que pues están atados de manos ante el Poder Judicial porque pues se les ordena que tienen que descongelar lo que ellos habían descubierto y habían congelado? Pues las cuentas de la esposa de García Luna, las cuentas de Cárdenas Palomino, aquel superpolicía que pues estuvo torturando a muchos, como a Israel Vallarta. ¿Hay alguna manera de poder hacer una iniciativa en que se le den facultades ejecutorias a la UIF para que también sea autónomo y no tenga que depender de estas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, como dijera Gutiérrez Vivó? No se puede, porque tiene que haber el equilibrio, la separación, la independencia de poderes, y el Poder Judicial tiene que cumplir con lo que establece la Constitución, las leyes, garantizar los derechos individuales. Lo que se tiene que hacer es que
los jueces, los encargados de la impartición de la justicia, sean gentes íntegras, no corruptos. Ahí está el fondo, no son las instituciones, son quienes representan a las instituciones, ¿no? Entonces hay que seguir limpiando. También, si se descongela la cuenta, no significa de que ya se les exoneró. Ese es un procedimiento legal, pero el juicio continúa. Hay denuncias penales y está la denuncia de carácter civil en Florida, porque allá tienen todos los bienes que presuntamente surgieron de los contratos y de todo el dinero mal habido. Esa es una denuncia que está ahí, donde está la empresa de García Luna y su señora esposa y sus socios y otras personas. Bueno, ya se dio a conocer aquí y se habla de un presunto también desfalco de $700 millones, que son departamentos, ¿no?, en zonas residenciales en Miami y casas y yates y automóviles, motocicletas. En fin, pero eso todavía va a continuar. ¿México le ofrecería a García Luna que se convierta en testigo protegido en nuestro país? Tiene la posibilidad de hacerlo allá. ¿Pero en México? Sí, también, pero tiene que agotarse, ¿no?, el procedimiento en Estados Unidos. ¿No podría correr paralelo? Yo creo que no. Yo creo que además lo más conveniente sería que esperáramos, ¿no? Es en junio, o sea, todavía hay tiempo. Y él no ha hablado. Y el abogado, cuando salió después de que lo juzgaron, salió a decir de que pedía tiempo para que García Luna o su esposa hablaran. Y es muy probable que apelen, que presenten recursos de cualquier tipo. Lo ideal sería que estuviese en disposición de aportar información, más información. Y esto, repito, no solo podría significar menos años de cárcel, sino nos ayudaría mucho a conocer todo, el modus operandi, que quedara clarísimo para que nunca más volviera a suceder. Y también hay un senador republicano que está pidiendo información a las agencias, o mejor dicho, quiere que
las agencias de Estados Unidos informen cuál era la relación que tenían don García Luna y desde cuándo empezaron a conocer que García Luna actuaba de manera ilegal. Es el Senado de Estados Unidos, porque también eso es lo otro, así como es poco creíble, ¿por qué no pones el organigrama de que solo es, a ver, un grupo, un cartel, como ellos le llaman? Así nada más, aislado, como en el limbo. ¿Dónde están las autoridades de los dos países de mayor nivel o del mismo nivel? ¿No sabían o sí sabían? Entonces vale más la verdad, que nos hará libres. ¿No tienes por ahí el...? Y bueno, ya rapidísimo, presidente, nada más cambiando un poquito el tema. Ante la migración que hay de estadounidenses y de otros países, incluso de Europa, hacia México por las condiciones en que ven ellos que se vive aquí en nuestro país y que pues nos llena de orgullo. Sin embargo, no nada más es una afectación económica, que ya lo resolverá la jefa de gobierno y las autoridades de las ciudades en donde sucede esto, pero empieza una campaña de odio de algunos vecinos originarios que empiezan a pegar algunos stickers, etiquetas, calcomanías en diferentes mobiliarios de los barrios, por ejemplo de la Condesa, de la colonia Roma, donde dice que se que se regresen a su casa, incluso en inglés, con pues algunas palabras altisonantes pues en no los debe idiomas. de hacerse. ¿Cuál sería su mensaje? No, que no debe de hacerse. Diría que es hasta pecado social. Nada más para terminar con eso, que lean la Biblia para que vean lo que se dice sobre el trato que se le debe dar al forastero, al migrante, cómo se le tiene que tener consideraciones, protegerlo. Además, todos somos migrantes, todos. Y tenemos que ir hacia la fraternidad universal. ¿Cómo vamos a protestar si maltratan a nuestros migrantes en Estados Unidos y si nosotros hacemos lo mismo aquí? ¿Con qué autoridad? Además, es injusto, no es correcto. Además, México es la casa de todos. Esta ciudad, en especial, es la ciudad de los encuentros. Aquí hemos llegado de todas partes. Y esta es una ciudad muy fraterna, muy solidaria. Esta Ciudad de México. Imagínense, yo tabasqueño, de Tepetitán, Macuspana, y me permitieron que yo gobernara la Ciudad de México. No, esto es
una ciudad muy fraterna, muy solidaria, ¿no? Pero esto es lo que explicaba. Bueno, está bien, pues fue un poco lo que dio a conocer la Fiscalía en Estados Unidos. Pero bueno, y para arriba, y junto o enfrente. ¿Qué? Pues hay que limpiar. Y de arriba para abajo. Entonces, es muy bueno lo que está sucediendo, porque algunos pueden decir, ay, qué vergüenza, ¿no? O lo que decían algunos periodistas al principio, se está juzgando a México, la señora Casas. Sí, se está juzgando, no. Como dice coloquialmente, a mí que me revisen. O sea, bueno, vámonos. Una más. Se van a quedar. Ya es hora. Sí, corazoncito. Mira, vamos a hacer un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo. No, sí, porque incluso se quedó pendiente Berenice. Sí, ya, ustedes dos, ¿no? Y ustedes se van por lista, ¿no? Las dos ellas se la dan. Sí. Bueno, vámonos al acto de la bandera. De Yasmín Esquivel, que ahora se dice que es plagiada, ¿no? Pues ya lleva mucho tiempo eso ahora sí que como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota. ¿O sí es nota? Sí, eso, muy lamentable. Muy lamentable. Un abrazo a los pobladores de Ixhuatlán, de cerca de Coatzacoalcos. Hubo esta explosión, hay heridos, hay algunos desaparecidos, 5 me informaron el día de hoy, desaparecidos. Y también hubo una explosión con algunos heridos leves en la refinería de Salina Cruz el día de ayer. Coincidió de que teníamos una reunión con todos los gerentes de las refinerías y con el director de Pemex y con la secretaria Rocío Nale, cuando estos accidentes, sí. No, todavía no. Sí, sí se actuó bien, el ejército, las autoridades locales, la gente ayudó a controlar el incendio. En el caso de Salina Cruz se controló pronto, en el caso de Ixhuatlán más tiempo, porque era un depósito de petróleo, según me informan. Entonces, vamos hoy a informar bien sobre todo lo sucedido. Seguramente Pemex va a dar a conocer lo que sucedió el día de hoy, de mañana. Bueno, nos vemos. La paz y bien.